el mismo lugar en el que analizamos el conocimiento atemporal del estoicismo y cómo se aplica a nuestras vidas hoy en día, esta semana vamos a hablar de algo que es tan importante como incómodo: cómo saber si alguien es malo. Muchas veces la gente usa la palabra malo de una manera amplia, pero en realidad se refiere a un tipo específico de mal comportamiento: elegir herir, engañar o controlar a otros para tu propio beneficio. Todos los días llegan a nuestras vidas personas de todas las clases sociales. La mayoría de ellas tienen buenas intenciones, aunque cometan errores por el camino. Por otro lado, hay algunas personas que son realmente malas. Estas personas pueden hacer cosas terribles a nuestra salud física, mental e incluso emocional. No solo se portan mal porque tengan un mal día o porque no entiendan, sino porque realmente quieren hacerte daño. Podemos evitar mucho dolor y sufrimiento si nos damos cuenta de estos rasgos a tiempo. Sócrates interviene en este punto con las virtudes cardinales. Los estoicos pensaban que la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación eran muy importantes. Decían que debíamos intentar actuar siempre de acuerdo con estas virtudes, sin importar lo que ocurriera a nuestro alrededor. Dicho esto, sabían que no todo el mundo comparte estas creencias. Algunas personas eligen actuar de forma exactamente opuesta a estos ideales. Siguiendo las enseñanzas del estoicismo, veremos 5 señales de que estás trabajando con una mala persona. En el vídeo de hoy, estas señales de advertencia no son aleatorias. Provienen de un profundo conocimiento del funcionamiento de las personas, del que hablaron pensadores estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Si conocemos estas señales, podremos evitar que nosotros mismos y las personas que nos importan caigan bajo las malas fuerzas. En primer lugar, hablaremos de lo importante que es detectar las mentiras. Las personas que son malas en lo que hacen suelen mentir y engañar a los demás para controlarlos. Los estoicos decían que no debíamos dejarnos engañar por la apariencia de las cosas y que debíamos mirar más profundamente para ver lo que alguien quiere en realidad. Lo siguiente de lo que hablaremos es de cómo la crueldad se manifiesta en los hechos. Esto se debe a que las personas malvadas a menudo obtienen placer del dolor ajeno, lo que va en contra de los ideales estoicos de empatía y compasión. Ser conscientes de esto puede ayudarnos a evitar ser heridos por sus acciones crueles. También hablaremos de cómo no ser responsable es un claro signo de maldad. Las personas que siempre echan la culpa a los demás de sus actos probablemente intentan evitar los resultados de sus acciones egoístas. Los estoicos hacían hincapié en lo importante que es ser responsable de tus actos, y darse cuenta de que alguien no lo es puede ser una señal de advertencia muy importante. También hablaremos de cómo un patrón de daño que no desaparece, ya sea físico, mental o emocional, es una fuerte señal de que estás tratando con alguien que es realmente malo. Los estoicos nos enseñaron a desconfiar de las personas que dañan los derechos y el bienestar de los demás una y otra vez. Por último, hablaremos de cómo la idea estoica de no preocuparse por el mal puede ayudarnos a separarnos de la gente mala y a mantenernos a salvo. Podemos manejar estas duras situaciones con fuerza y conocimiento si mantenemos nuestra paz interior y nos centramos en lo que podemos controlar. Acompáñanos a analizar estas 5 señales. Al conocerlos, podrás saber quién intenta hacerte daño y mantenerte alejado de él, lo que te ayudará a vivir una vida acorde con los ideales estoicos. Número 1. El ansia de control. A lo largo de nuestra vida, hay momentos en los que queremos tomar las riendas de los acontecimientos, de las personas e incluso de nuestros sentimientos.
Las personas a menudo sienten la necesidad de controlar porque quieren sentirse seguras y seguras de lo que va a suceder. Sin embargo, la filosofía estoica nos dice que intentar controlar cosas que están fuera de nuestro control no solo es inútil, sino que también puede hacernos sufrir y frustrarnos sin motivo. Analizaremos la idea del afán de control a través de la lente del estoicismo. Hablaremos de por qué nos sentimos así, qué decían al respecto pensadores estoicos como Marco Aurelio y Epicteto, y cómo podemos utilizar las ideas estoicas para manejar mejor nuestra necesidad de estar al mando. ¿Cómo entender la necesidad de controlar? Las personas naturalmente quieren estar al mando porque quieren evitar el dolor, encontrar placer y sentirse seguras en un mundo que siempre está cambiando. Esto viene de nuestra necesidad de mantenernos a salvo y seguros durante la prehistoria. Hay dos tipos de poder, el control y el impacto. Es importante conocer la diferencia entre ambos. Podemos cambiar algunas cosas que ocurren, pero el control real no siempre es posible, sobre todo cuando intervienen actos de otras personas o acontecimientos imprevistos. Formas estoicas de tener el control. ¿Sobre qué tenemos realmente el control? Según el estoicismo, lo único que realmente podemos controlar son nuestros propios pensamientos, actos y actitudes. Estas son cosas dentro de nosotros que podemos controlar y manejar. Las cosas que no podemos cambiar son los factores externos, los actos de otras personas o los resultados de nuestros esfuerzos. Aceptar esta diferencia es muy importante para reducir el estrés y la ira. La falsa sensación de control. Las expectativas pueden ser peligrosas porque nos hacen creer que podemos controlar cosas que no podemos. Esto nos hace más propensos a sentirnos defraudados. Esto hace que las personas se sientan estresadas, ansiosas y como si hubieran fracasado cuando las cosas no salen según lo planeado. Dejar ir la ilusión. Cuando sabemos lo que podemos y lo que no podemos controlar, podemos desprendernos de esperanzas poco realistas y centrarnos en lo que realmente importa, cómo reaccionamos ante lo que ocurra. Epicteto sobre el poder. Enseñanzas del Enchiridion. Epicteto, un famoso pensador estoico, decía que debemos centrarnos en lo que podemos controlar. Nos enseñó que solo podemos controlar nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, pero no nada más. Utilizar la atención plena y la autoconciencia puede ayudarnos a entrenar nuestra mente para centrarnos en lo que ocurre en nuestro interior, en lugar de preocuparnos por lo que ocurre fuera de nosotros. Marco Aurelio, sobre ser agradable. Meditaciones sobre el control. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre lo inútil que es intentar controlar cosas que no nos corresponde controlar. Decía que debíamos dejarnos llevar por la corriente de la vida y comprender que muchas cosas están fuera de nuestro control. La idea del amor fati, que significa amor al destino, nos dice que aceptemos lo que ocurre como bueno e importante, aunque no sea lo que queríamos. La parte de estar separado, el desapego de las emociones. Ser desapegado no significa no preocuparse por nada, significa aceptar la vida tal y como es, sin dejar que nos afecte emocionalmente. Esto nos ayuda a afrontar los problemas de la vida con más calma y lógica. Para practicar el desapego, podemos pensar regularmente en lo que podemos controlar y lo que no. Esto nos ayudará a desarrollar un sentido del desapego que nos mantenga tranquilos y centrados. Atención plena y concentración en el presente. Vivir el presente. Queremos estar al mando porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir en el futuro o nos sentimos mal por lo que ocurrió en el pasado. El estoicismo nos dice que prestemos atención al momento presente,
ya que es el único momento en el que realmente podemos cambiar las respuestas con cuidado. Estar atentos nos ayuda a afrontar las cosas de forma clara y deliberada, en lugar de reaccionar por la necesidad de controlarlo todo. Ejercicios que puedes utilizar para hacer frente a la necesidad de controlar. Escribir en un diario. Anota cada día lo que ha ocurrido, lo que has intentado controlar y si has podido evitar o cambiar algo. Esto te ayuda a ver las cosas con más claridad y refuerza la visión dualista estoica del poder. Visualización negativa. Para ayudarte a dejar ir los resultados, practica imaginarte el peor escenario posible. Esta actividad estoica le ayuda a prepararse para cualquier cosa que pueda suceder y disminuye su miedo a perder el control. Autoafirmación. Dígase a sí mismo una y otra vez que usted está al mando de sus ideas, acciones y reacciones ante las cosas que suceden. Esto ayuda a mantener una actitud estoica. ¿Por qué ceder el control es bueno? Tranquilidad. Cuando te centras solo en lo que puedes controlar, sueltas preocupaciones y ansiedad que no necesitas. Esto hace que tu mente esté más tranquila y en paz. Mejores relaciones. Cuando sueltas la necesidad de controlar a otras personas, tus relaciones serán mejores porque aceptarás su derecho a ser ellos mismos y te centrarás en cómo actúas tú. Mayor resiliencia. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, aprendes a adaptarte a los obstáculos de la vida en lugar de luchar contra ellos. Adopta principios estoicos. La forma estoica de afrontar el control no significa rendirse, significa poner tu energía donde cuenta. Puedes vivir una vida más equilibrada, feliz y significativa si sigues estas reglas. Consejos para la vida real. Recuerda que solo puedes controlar tus actos, pensamientos y actitudes. Piensa en estas cosas y deja ir el resto. Si lo haces, tendrás más libertad y paz en tu vida diaria. Número 2. La máscara del encanto. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos con personas que parecen encantadoras por naturaleza. La gente se siente atraída por ellas, les presta atención y las recuerda. Muchas veces, esta cualidad atractiva se llama encanto. ¿Pero qué hay realmente debajo de ese encanto? ¿Es algo con lo que se nace o algo que se puede aprender, moldear e incluso utilizar como herramienta o máscara? La idea que subyace a la máscara del encanto es que el encanto no es solo un rasgo natural, sino una máscara que la gente puede ponerse para engañar, controlar o alcanzar sus objetivos. Esta idea va en contra de la creencia común de que el encanto solo es bueno porque sugiere que puede utilizarse con un propósito, a veces para ocultar propósitos menos buenos. A lo largo de esta lección, veremos las múltiples facetas del encanto y cómo puede utilizarse tanto bien como mal. Hablaremos de la lógica que hay detrás del encanto, de los trucos que utiliza la gente para demostrarlo y de cómo saber cuándo alguien se esconde detrás del encanto. Podemos ser más conscientes de las fuerzas sociales que intervienen en nuestras interacciones y tomar mejores decisiones sobre nuestras relaciones si comprendemos estos procesos. ¿Cómo entender el encanto? Un arma de doble filo. Explica qué es el encanto y qué lo compone, como la confianza, la inteligencia social y la comprensión. Hable de las distintas formas en que el encanto puede utilizarse para bien y para mal. Menciona la idea de que el encanto puede utilizarse como máscara para ocultar los verdaderos objetivos. ¿Cómo funciona el encanto en la mente? Analiza los rasgos mentales que hacen que alguien sea encantador, como el ego, el maquiavelismo y la inteligencia emocional. Hable de cómo pueden mejorarse o potenciarse estos rasgos para hacer más atractiva a una persona. Observa cómo el tono de voz, el lenguaje corporal y otras señales no verbales pueden utilizarse para proyectar encanto.
Consejos para conseguir más encanto. Dar consejos útiles sobre cómo ser más encantador, cómo escuchar activamente, mantener el contacto visual y utilizar el humor. Hable de cómo ser real y encantador al mismo tiempo y de lo importante que es la autenticidad en el encanto. Reflexiona sobre los efectos morales de intentar ser encantador conscientemente. El encanto como forma de controlar a la gente. Observa cómo se puede utilizar el encanto para controlar a otras personas, especialmente en situaciones personales y de negocios. Da algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el encanto para conseguir que la gente confíe en ti, cambie de opinión o desvíe la atención de tus defectos. Hable de lo que le ocurrirá a la persona y a sus relaciones a largo plazo si utiliza el encanto como forma de conseguir lo que quiere. ¿Cómo detectar la máscara del encanto? Da consejos sobre cómo detectar a las personas que utilizan el encanto como una máscara, cómo darse cuenta cuando su comportamiento no es coherente o cuando te halagan demasiado. Hable de cómo los instintos y las corazonadas pueden ayudarle a detectar el encanto manipulador. Dar consejos sobre cómo evitar que el encanto te afecte demasiado, cómo poner límites y buscar puntos de vista diferentes. ¿Cómo afecta el encanto a la convivencia? Analiza cómo afecta el encanto a aspectos como el liderazgo, la cohesión del grupo y la resolución de conflictos. ¿Qué significa el encanto en diferentes contextos culturales? ¿Cómo afectan las normas culturales a nuestra percepción del encanto? Analiza la relación entre el encanto y el poder y cómo las personas en el poder a menudo utilizan el encanto para mantener el control. ¿Cómo utilizar el encanto de forma moral? Habla de lo importante que es utilizar el encanto de una forma moral que respete la intimidad y el bienestar de los demás. Analiza las situaciones en las que el encanto puede ser útil, como cuando tratas de ser cortés, ayudas a los clientes o das un discurso inspirador. Anima a la gente a pensar en cómo utilizan el encanto y cómo afectan sus actos a otras personas. Casos prácticos. ¿Cómo funciona la máscara del encanto? Muestra ejemplos de la vida real de personas que han utilizado el encanto como máscara, tanto de forma buena como mala. Observa cómo resultaron estos casos y señala las lecciones que se pueden aprender. Hable sobre cómo estos ejemplos demuestran lo aprendido en la lección. Aplicaciones útiles. Da a la gente tareas de la vida real que puedan utilizar para mejorar su encanto de una manera honesta. Haz que la gente observe cómo utiliza el encanto en su vida cotidiana y reflexione sobre ello. Proporciona a los alumnos más material de lectura y aprendizaje sobre el tema del encanto y el impacto social. En conclusión, la verdadera historia detrás del encanto resume los puntos principales de la lección. Subraye que el encanto es una herramienta poderosa, pero que solo debe utilizarse de forma honesta y reflexiva. Anime a los espectadores a utilizar lo que han aprendido en esta lección para mejorar sus relaciones con los demás y evitar caer en el encanto manipulador. Las personas que vean esta lección tendrán una mejor idea de lo complicado que es el encanto, de cómo puede ser tanto un don como una herramienta, y de cómo desenvolverse en un mundo en el que el encanto se utiliza a menudo como una máscara. Número 3. La ausencia de empatía. Ser capaz de comprender y compartir los sentimientos de otra persona se llama empatía. Es una habilidad muy importante para establecer conexiones y mantener buenas relaciones en el acelerado y cada vez más digital mundo actual. Sin embargo, a cada vez más personas les preocupa que la humanidad esté desapareciendo. Hablaremos de lo que esto significa para las personas y la sociedad, por qué es importante y cómo podemos hacer del mundo un lugar más empático. ¿Qué significa empatía? Entendiendo la empatía,
Ser capaz de entender y compartir los pensamientos y sentimientos de otra persona es lo que es la empatía. La conexión emocional es lo que nos permite llevarnos bien con otras personas. Formas de mostrar empatía. La empatía cognitiva es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona o comprender sus pensamientos. La empatía emocional significa ser capaz de entender cómo se siente otra persona. La empatía te hace querer ayudar a los demás porque entiendes cómo se sienten y el dolor por el que están pasando. ¿Qué hace la empatía para que la gente se lleve bien, construir relaciones? Para establecer vínculos profundos y duraderos con otras personas, es necesario comprender cómo se sienten. Ayuda a las personas a confiar en los demás y a entenderse, lo cual es importante para cualquier relación. Fomentar la cooperación. La empatía fomenta la colaboración, ayudando a las personas a entender las necesidades y puntos de vista de los demás y a trabajar juntos con éxito. Resolución de conflictos. La empatía ayuda a las personas a ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, lo que conduce a respuestas más eficaces y pacíficas. ¿Qué ocurre cuando las personas no sienten empatía? Aislamiento emocional. Las personas pueden sentirse separadas de los demás si no sienten empatía, lo que puede provocar soledad y aislamiento emocional. La falta de empatía puede agravar los problemas porque las personas pueden volverse más egocéntricas y menos dispuestas a comprender o a llegar a acuerdos con los demás. Pérdida de cohesión social. Una parte importante de la cohesión social es la empatía. Sin ella, los grupos pueden romperse y la gente puede no querer ayudarse o entenderse tanto. Efectos en la salud mental. Mostrar empatía es bueno tanto para la persona que la recibe como para la que la muestra. Cada vez más personas sufren ansiedad, tristeza y otros problemas de salud mental porque no entienden cómo se sienten los demás. Cosas que están haciendo que la gente sea menos empática. La comunicación digital. El auge de la comunicación digital ha conectado a personas de todo el mundo, pero no siempre tiene la profundidad emocional de las conversaciones cara a cara. Esto puede hacer que sea más difícil comprender y mostrar comprensión. Las redes sociales, que fomentan conversaciones rápidas y a menudo superficiales, pueden dificultar una conexión más estrecha con los demás. Debido a la privacidad y la distancia de la comunicación por Internet, la gente también puede ser menos empática. Cambios en la cultura. En algunas sociedades, el aumento de la competencia y el individualismo pueden hacer que ideales como la empatía caigan en desgracia. Vidas ajetreadas. El ritmo acelerado de la vida moderna no deja mucho tiempo para el pensamiento profundo y reflexivo que necesita la empatía. Las distracciones y hacer demasiadas cosas a la vez dificultan estar presente y escuchar a los demás. Señales de que la gente no siente tanta empatía. Crecientes divisiones en la sociedad, ya sean políticas, culturales o ideológicas, suelen deberse a que las personas no son capaces de entenderse. Las personas que no están de acuerdo con ellas son menos proclives a entenderlas o a hablar con ellas. Aumento de la descortesía. No ser capaz de relacionarse con los demás puede manifestarse como un comportamiento grosero e irrespetuoso. Esto es evidente en todos los encuentros, tanto en línea como fuera de ella. La grosería y la violencia son cada vez más comunes. Deshumanizar a los demás. Si no sientes empatía por otras personas, es fácil que las veas como inferiores o que no merecen tu tiempo. Esto puede llevar a la deshumanización e incluso a la violencia. Porque es importante la empatía en el liderazgo. Líderes empáticos. Los líderes que muestran empatía son más capaces de entender los deseos y preocupaciones de sus seguidores, lo que les ayuda a tomar decisiones que son a la vez eficaces y comprensivas. Fomentar la confianza.
Los líderes que muestran empatía pueden ayudar a sus equipos a confiar los unos en los otros, lo que hace que el lugar de trabajo sea más cooperativo y útil. Impulsar el cambio. Los líderes que muestran empatía pueden motivar a otros, construir una visión compartida y hacer de sus comunidades y empresas mejores lugares para vivir. ¿Cómo desarrollar la empatía? Escucha activa. Si quieres entender a alguien, tienes que escucharle sin juzgarle ni distraerte. Esto significa prestar toda tu atención, pensar en lo que se dice y responder con atención. Adoptar una perspectiva. Ponerse en el lugar de otra persona a propósito puede ayudarte a entender cómo se siente y por lo que ha pasado. La atención plena y la autorreflexión pueden ayudarte a mejorar en este aspecto. Ejercitar la alfabetización emocional. Para ser más empático, necesitas aprender más sobre tus propios sentimientos y las emociones de los demás. Esto puede mejorarse escribiendo en un diario, yendo a terapia o hablando de tus pensamientos con personas de confianza. Practica la compasión. Realizar actos de bondad y compasión con regularidad puede fortalecer las relaciones con los demás. Esto incluye ayudar a los demás, dar o simplemente estar ahí para las personas que lo necesitan. Deshacerse de la sobrecarga digital. Tomarse un descanso de los ordenadores y hablar con la gente en persona puede ayudarle a conectar con ellos a un nivel más profundo. Ser amable en la era digital. ¿Cómo equilibrar la tecnología y la conexión humana? La tecnología puede interponerse en el camino de la humanidad, pero también puede ayudar a construirla si se utiliza sabiamente. Las comunidades en línea, los grupos de apoyo y el material educativo pueden ayudar a las personas a comprender a los demás y a preocuparse por ellos. Desintoxicación digital. Conseguir que la gente se desconecte de sus aparatos electrónicos durante un tiempo puede ayudarles a conectar con sus propios sentimientos y los de los demás. Utilizar las redes sociales con cuidado. Tener cuidado con la forma en que interactuamos en las redes sociales, centrarnos en las interacciones positivas, mantenernos alejados de las cámaras de eco y ser conscientes de cómo nuestras palabras afectan a los demás puede ayudar a mantener e incluso aumentar la empatía en línea. Cómo la educación puede ayudar a fomentar la empatía. Enseñar empatía en las escuelas. Enseñar empatía en la escuela puede ayudar a los niños a desarrollar su inteligencia emocional desde una edad muy temprana. Los juegos de rol, los debates en grupo y las tareas que hacen pensar son ejemplos de ello. Ser padres empáticos. Los padres pueden enseñar a sus hijos a ser empáticos e instarles a que lo hagan en su vida cotidiana. Esto puede hacerse hablando de sentimientos, haciendo que la gente comparta y construyendo un sentido de comunidad. Planes para la comunidad. La empatía también puede construirse a través de proyectos comunitarios que reúnan a la gente para hablar de sus problemas y ayudarse mutuamente. Los grupos de apoyo, los programas de intercambio cultural y los eventos vecinales pueden formar parte de ello. Comprensión y problemas mundiales. Asumir los problemas mundiales. Para resolver problemas globales como la pobreza, la injusticia y el cambio climático, necesitamos tener empatía. Es más probable que las personas y los grupos tomen medidas importantes si comprenden y comparten las preocupaciones de los afectados. Esfuerzos humanitarios. Las personas que se preocupan por los demás están motivadas para ayudar a los necesitados, ya sea dando dinero, trabajando o denunciando. Promover la ciudadanía global. En un mundo cada vez más interrelacionado, la empatía puede ayudar a las personas a ver más allá de las diferencias nacionales o culturales. Esto puede fomentar un sentido de responsabilidad y cooperación global. La falta de empatía es un grave problema que afecta tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto. Sabiendo qué es la empatía,
dándonos cuenta de lo que ocurre cuando falta y tomando medidas para desarrollarla en nosotros mismos y en los demás, podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Todos podemos marcar la diferencia en nuestra vida cotidiana, fomentando la empatía. Podemos hacerlo escuchando activamente, comprendiendo otros puntos de vista o utilizando la tecnología de forma reflexiva. Deberíamos intentar ser más comprensivos, no solo por nuestro propio bien, sino también por el bien de los demás. Número 4. La red de mentiras. Hoy en día la información falsa se mueve más rápido que nunca. Internet, las redes sociales y otras formas de comunicación facilitan la difusión de hechos, pero también de mentiras. Esta complicada red de mentiras puede tener efectos negativos, cambiando nuestra forma de ver el mundo, cuánto creemos a otras personas e incluso cómo funcionan las sociedades. En esta lección hablaremos de qué son las mentiras, por qué la gente las cuenta, cómo afectan a las personas y cómo podemos evitar quedar atrapados en la red de mentiras. ¿Cómo diferenciar las mentiras? Una mentira es una afirmación falsa que se dice para engañar a alguien. Hay muchos tipos de mentiras, desde pequeñas mentiras inofensivas hasta grandes mentiras deshonestas. Diferentes tipos de mentiras. Las mentiras blancas son las que no hacen daño a nadie y suelen decirse para no hacer sentir mal a alguien. Las omisiones son cuando se omiten detalles importantes para dar una imagen equivocada. Las invenciones son historias o hechos que se inventan de la nada. Estirar la verdad para que algo parezca mejor o peor de lo que realmente es. Mentir a veces significa no aceptar la verdad o un hecho claro. Razones por las que la gente miente: autoconservación, evitar el castigo o los malos resultados. Obtener una ventaja significa ganar poder, control o recursos. Ser socialmente aceptable, encajar o gustar a los demás. Altruismo, preocuparse por los sentimientos o la salud de otra persona. La mentira patológica es cuando alguien miente todo el tiempo, a menudo sin una buena razón. ¿Cómo se difunden las mentiras en la era digital? ¿Qué tienen que ver las redes sociales? Las redes sociales facilitan la rápida difusión de la información, a menudo sin comprobar su veracidad. Los contenidos sensacionalistas reciben más atención de los algoritmos, lo que puede hacer que se difunda información falsa. Cámaras de eco. Los miembros de grupos en línea que comparten puntos de vista similares suelen apoyarse mutuamente en sus creencias. Esto facilita que las mentiras se difundan sin ser cuestionadas. La desinformación y las noticias falsas se dan cuando la gente difunde información falsa a propósito por diferentes motivos, como el beneficio político, el económico o el engaño social. Noticias falsas e IA. El crecimiento de la tecnología deepfake, que utiliza IA para crear imágenes, vídeos o audio que parecen y suenan reales pero no lo son, añade otra capa a la red de mentiras. Los efectos de las mentiras en las personas: erosión de la confianza. Oír muchas mentiras puede hacer que la gente confíe menos, lo que puede causar problemas en las relaciones y aislamiento social. Cuando alguien te miente, puedes sentirte estresado, ansioso y traicionado. Tomar decisiones. Las mentiras pueden hacer que las personas tomen malas decisiones basadas en información falsa, lo que podría tener malos resultados. Sobre la sociedad, polarización. Las mentiras y la información falsa pueden dividir aún más a la gente, lo que puede provocar más peleas y odio. Socavar la democracia. La información falsa puede debilitar las instituciones y los procesos democráticos cuando afecta a la forma de pensar y de tomar decisiones de la gente. Efectos en la economía. Las mentiras empresariales o financieras pueden costar mucho dinero y perjudicar a personas, empresas e incluso a economías enteras de todo el mundo. En las relaciones internacionales,
Las mentiras y la información falsa pueden dificultar que los países se lleven bien entre sí, lo que puede provocar problemas políticos o incluso la guerra. Crisis mundial. Cuando hay una crisis mundial, como una enfermedad o un desastre medioambiental, la información falsa puede dificultar una respuesta eficaz y empeorar las cosas. ¿Cómo detectar y combatir las mentiras? Piensa con sentido crítico. Cuando recibas información, pregúntate siempre quién se beneficiará de ella y si está basada en pruebas. Comprueba los hechos. Asegúrate de que la información que te dan es correcta utilizando fuentes fiables. Alfabetización mediática. Saber cómo funciona el sesgo. Ser consciente de los posibles sesgos de las distintas fuentes de noticias y ver las cosas desde distintos puntos de vista. ¿Cómo detectar la información falsa? Para detectar información falsa, fíjate en titulares impactantes, falta de fuentes fiables y lenguaje que te haga sentir mal. ¿Cómo conseguir que la gente sea sincera? Da buen ejemplo. Cuando hables con otras personas, sé honesto y diles que hagan lo mismo. Enseñar a los demás. Enseña a los demás, especialmente a los más jóvenes, lo peligrosas que son las mentiras y lo importante que es decir la verdad. Ser más escéptico. Aprende a ser escéptico ante la nueva información sin llegar a ser negativo. Esto te ayudará a ser más resistente. Fortalecer la comunidad. Para detener la difusión de mentiras, fomenta una conversación abierta y honesta en tu comunidad. ¿Qué significa esto para la moral y la filosofía? ¿Qué hay de malo en mentir? Investiga las diferentes visiones filosóficas sobre la mentira, como el utilitarismo, que dice que el resultado determina lo que está bien o mal, y la ética deontológica, que dice que mentir siempre está mal. Los efectos de la intención. Piensa si la razón por la que alguien miente cambia las consecuencias morales de sus actos. Filosofía estoica sobre la honestidad. El valor de la verdad. Según el estoicismo, ser honesto y tener ética son muy importantes porque mentir es malo para el alma. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos pensaban que ser honestos con nosotros mismos estaba en consonancia con nuestra naturaleza lógica y nos haría mejores personas. Responsabilidad personal. Según el estoicismo, cada persona es responsable de sus actos, incluidas las mentiras que dice y las verdades que defiende. Hoy en día hay muchas mentiras en el mundo y van por todas partes. Las mentiras pueden ser útiles en muchas situaciones, pero también pueden tener efectos muy negativos sobre las personas, los grupos y el mundo entero. Podemos empezar a desenredar esta telaraña y hacer que el mundo sea más honesto y abierto, aprendiendo qué son las mentiras y cómo detectarlas, así como animando a la gente a ser honesta. A medida que nos enfrentamos a las dificultades de la era digital, las lecciones de reflexión filosófica, pensamiento crítico y alfabetización mediática cobran cada vez más importancia para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades del efecto generalizado de las mentiras. Número 5. Dominio de la manipulación. La manipulación es una herramienta poderosa que a menudo se malinterpreta y se utiliza de forma equivocada. En esencia, la manipulación significa ser capaz de cambiar o dirigir las acciones, elecciones o sentimientos de alguien de forma silenciosa y a menudo furtiva. Es importante entender la manipulación porque nos ayuda a saber cuándo nos están manipulando y nos da las herramientas para protegernos o utilizar la manipulación de forma moral. Para dominar la influencia, hay que saber mucho sobre cómo piensan las personas, cómo funcionan los grupos y cómo hablar con la gente. Entender cómo piensa y siente la gente. Defectos mentales. Conozca los defectos mentales, como el sesgo de confirmación, el enraizamiento y el efecto halo,
y utilícelos para cambiar la forma en que los demás ven las cosas. Desencadenantes emocionales. Descubra sus desencadenantes emocionales, como el miedo, la codicia o la amabilidad, y utilícelos para tomar decisiones y actuar. Métodos de comunicación. Encuadre. Mostrar la información de manera que cambie la forma en que se interpreta, como destacar los buenos resultados y restar importancia a los malos para persuadir o manipular. Diferenciar entre la persuasión ética, ser abierto y honesto, y la influencia, utilizar la mentira o la fuerza. Cómo funcionan las sociedades, autoridad y poder. Saber qué papel desempeña la autoridad percibida y cómo utilizarla o combatirla cuando algo se utiliza para controlarte. Prueba social. Utilizar la forma de actuar de las personas en grupo para hacerles cambiar de opinión. Formas de manipular a alguien. Imitar. Para conocer a alguien y ganarte su confianza, copia sutilmente su forma de actuar. Hacer que alguien se sienta culpable es una forma de conseguir que haga lo que tú quieres. Gaslighting. Engañar a alguien para que cuestione su propia verdad o cordura. Preocupación por la ética, la intención y las consecuencias. Piensa siempre en el objetivo de la manipulación y en cómo puede afectar a otras personas. Estrategias de defensa. Aprende a detectar las técnicas de manipulación e inventa formas de combatirlas. Aplicaciones útiles. Negociación e influencia. Para obtener mejores resultados en las negociaciones sin dejar de ser justo, utilice tácticas de manipulación. Marketing y ventas. Utilice trucos para conseguir que la gente haga lo que usted quiere, pero sea consciente de los límites morales. ¿Cómo detectar la manipulación? Señales sutiles. Esté atento a señales como elogios excesivos, halagos o presiones que podrían significar que alguien está intentando engañarle. Escucha tus instintos. Hay que prestar atención a los sentimientos de preocupación o malestar, porque podrían ser señales de un comportamiento manipulador. Protéjase de la manipulación. Cuando pienses de forma crítica, debes cuestionar los motivos, buscar pruebas y evitar tomar decisiones basándote únicamente en tus sentimientos. Pon límites. Para evitar que te manipulen, deja claros tus límites personales y cíñete a ellos. Para dominar la manipulación hay que saber cómo hacerlo y preocuparse por lo que es correcto. Es importante tener cuidado con este poder porque puede utilizarse para controlar y afectar a las personas. Comprender la manipulación no solo te da poder para persuadir a los demás, sino que también te ayuda a evitar que te influyan. Gracias por acompañarnos hoy a explorar el complejo y a menudo desafiante tema de identificar y tratar los comportamientos dañinos en nuestras vidas. Si este debate te ha parecido valioso y quieres seguir profundizando en la sabiduría del estoicismo y en cómo puede guiarnos en nuestra vida moderna, asegúrate de darle al botón Me gusta. Tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más de este conocimiento atemporal, y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, te mantendrás al día de nuestros últimos contenidos, diseñados para ayudarte a llevar una vida de sabiduría, justicia y paz interior. Además, no olvides activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber cómo aplicas estos principios estoicos en tu vida diaria. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.